Esto, sin embargo, Hobbes tenía un problema, que es donde vienen todos los problemas actuales en el fondo. Hobbes escribe en medio de la Guerra Civil Inglesa, una guerra civil en la que los protestantes puritanos, sobre todo, se rebelan contra el monarca, que era anglicano, que acaba siendo ajusticiado en 1649, porque éste quería implantar una monarquía absoluta. Pero entonces, entre esos grupos de puritanos, había sobre todo uno, el de la Quinta Monarquía. Me voy a entretener en esto porque es algo poco conocido y que es capital. El de la Quinta Monarquía, calvinistas, que lo que propugnaban era el establecimiento mediante la política del reino de Dios en la tierra. Todo viene de ahí. El reino de Dios en la tierra, que invocando las frases del Apocalipsis, el nuevo cielo, la nueva tierra, los 5 imperios del libro de Daniel, etc. Por ejemplo, la teoría de la liberación, que muchos conocen, saben que uno de sus lemas es el nuevo cielo y la nueva tierra. La liberación hispanoamericana. Eso viene de ahí. Bien, pues contra estos grupos que pretendían transformar la sociedad mediante la política, a nadie se le ha ocurrido jamás en la historia universal que se conozca, a lo mejor en la prehistoria, en una época desconocida, transformar la sociedad mediante la política. La sociedad, el pueblo tiene su vida, el gobierno es necesario para garantizar el orden, la seguridad, pero a nadie se le había ocurrido eso, transformar la sociedad, digamos, mediante la política. Y contra ellos, más que contra la Iglesia Católica, que es lo que se suele decir, es contra quien inventa Leviatán, Hobbes, el Estado Leviatán. Contra ese que querían utilizar la política para trastornar todo, la revolución. Es decir, y se suele decir también, y es cierto, que la palabra revolución cobra el sentido actual justamente con eso que se llamó luego la Revolución Inglesa. Antes la palabra revolución significaba las vueltas que da un astro alrededor de sí mismo, la Tierra, por ejemplo, o las revoluciones de un automóvil, las válvulas, etcétera, todo eso, pero sobre sí mismo. No, ahora la revolución tiene otro sentido, un sentido, digamos, lineal. La revolución que además se legitima a sí misma. Todo revolucionario invoca siempre la legitimidad de cualquier acto que realice porque es revolucionario, porque se trata de realizar el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios en la tierra, que es lo que toma luego el socialismo. El socialismo en el fondo no es otra cosa. La Revolución Francesa trata de hacer eso. La Revolución Francesa quiere partir, incluso es abolido el calendario y se inventa el año cero, que es el año de la Revolución, para transformar toda la sociedad. Pero contaba ya con esto que inventó Hobbes, paradójicamente, contra la Revolución. Contaba con el Estado, que era con lo que le contaban todavía los puritanos calvinistas, que querían realizar el reino de Dios en la tierra. Es ahí cuando el Estado en la Revolución Francesa se emancipa de la monarquía. Se emancipa nada menos que como en Inglaterra se le llevan al cadalso al rey,